Bienvenidos a todos de nuevo. Espero que hayamos repuesto un poco fuerzas con el café, con la charla. Vamos con un pelín de retraso acumulado, bueno, más que un pelín, un poquito más de un pelín, así que vamos a darnos prisa, sobre todo yo, a darme prisa. Trataré de ser lo más breve posible para que los ponentes puedan condensar todo lo que os tienen que contar. Saludo de nuevo a toda la gente que nos seguís a través de las retransmisiones en streaming, desde vuestras casas, desde vuestro puesto de trabajo, desde vuestros centros y que estáis atendiéndonos a estas charlas, repito, a través de la página web cillskills.es. También os invito a que todos participéis. Tenéis aquí un hashtag estupendo, a ver si lo puedo leer desde atrás, Somos FP, con el que podéis participar, interactuar en las redes sociales. Vamos a aprovechar también aquí que hemos conseguido levantar la cabeza de los teléfonos de las pantallas durante toda la mañana, pero a lo largo del día ahí tenéis ese hashtag con el que podéis participar. Abrimos esta segunda parte del foro en la mañana de hoy. Hemos hablado de la situación económica. El profesor Margarida nos ha puesto encima de la mesa las perspectivas económicas que hay por delante. Hemos hablado del relevo generacional, sobre todo en el ámbito laboral. Y vamos a meternos un poco de lleno en este aspecto. Más que en el relevo generacional, sobre todo en cómo cuadramos la oferta y la demanda, cómo cuadramos lo que el mercado laboral necesita, lo que las empresas están demandando y lo que la formación, especialmente la que nos ocupa, que es la formación profesional, puede ofrecer y está ofreciendo. Que seamos capaces de ajustarla en calidad y en cantidad. En calidad, en el sentido de ofrecer esos puestos de trabajo determinado, pero también en cantidad, que no queden ni excedentes ni vacantes. Es una labor difícil. Para ello, quiero invitar a este escenario esta mañana a Agustín Sigüenza Molina, que es el director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Junta de Castilla y León, por supuesto. Agustín, bienvenido. Te voy a dejar con todos ellos y el título de la ponencia que tienes hoy, que me parece maravilloso, es planificar en un escenario incierto. Es una cosa muy de actualidad. Lo que tenemos, si algo que tenemos es incertidumbre por delante, pero desde luego oportunidades. Explícanos cómo adecuamos esa oferta y esa demanda con tu ponencia. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues hemos escuchado hace un momento al profesor Margarida hablar del escenario, ¿no? Del escenario desde el punto de vista económico, pero el escenario desde el punto de vista económico, evidentemente, es un escenario que también nos engloba, porque ahí están las empresas y nosotros lo que hacemos en formación profesional precisamente es preparar, formar a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, pero también a las personas adultas, que van a acceder a los puestos de trabajo en esas empresas y, por lo tanto, que necesitan las competencias y las capacidades que las empresas demandan en un escenario incierto, en un escenario cargado de incertidumbre. Decía este señor, Edgar Morin, que es, bueno, pues algunos dicen que es el autor de la teoría de la complejidad, que la política es el arte de lo incierto y dentro de la política educativa una de nuestras tareas es precisamente planificar la oferta de formación que ofrecemos a nuestros jóvenes para que puedan acceder, porque adquieran empleabilidad y puedan acceder al sistema productivo. Y eso, bueno, pues es lo que hacemos y lo hacemos siendo conscientes de que se producen brechas. Se ha hablado también en este mismo foro hace unos momentos de las brechas que tenemos a la hora de atender la demanda de profesionales en el sistema productivo. Pero ¿de qué hablamos? ¿De brecha o de brechas en plural? Bueno, realmente depende del punto de vista, podemos hablar de una cosa o de otra. Muchas veces, cuando atendemos la planificación de la oferta formativa, encontramos, esto ocurre casi todos los años, que bueno, pues alguien dice, me he quedado sin plaza en formación profesional, pedí plaza para cursar este ciclo
y no han entrado todos los que han pedido estas plazas, entonces se produce un desajuste, ¿no? Se produce en determinados ciclos una carencia de plazas. ¿Qué nos piden a veces, incluso desde el propio Ministerio de Educación? Nos dicen hay que incrementar la oferta de plazas y, bueno, todos los años incrementamos la oferta de plazas poniendo nuevos ciclos en marcha para atender esa demanda. Nos estamos moviendo entonces en un digamos, plano en el que intentamos planificar incrementando la oferta de plazas en ciclos formativos para atender la demanda de plazas que se produce por parte del alumnado. La solución parece ser, la podríamos encontrar en ese incremento. Ponemos más oferta y, por lo tanto, se queda menos gente sin la plaza que desea. Eso lo hacemos. De hecho, en lo que llamamos primera opción, nosotros en Castilla y León dejamos al alumno que elija hasta 7 diferentes opciones y la primera, que se supone la que afecta al ciclo que quiere estudiar en el centro donde quiere hacerlo y en el turno en el que quiere hacerlo, de mañana o de tarde, pues bueno, pues esa oferta, llamamos a esa oferta primera opción, pues no siempre es la que damos al alumnado y a veces le tenemos que dar su segunda, su tercera o su cuarta opción. O incluso si solo pide esa, pues se queda sin plaza. Hemos reducido, en los últimos años, hemos reducido el número de personas que no obtienen plaza en su primera opción. Si nos fijamos en esta diapositiva, respecto del 21-22, la reducción ha sido de un 24%, pero si vamos al curso anterior, hemos reducido esa situación en un 41%. Pero estamos hablando de ese desajuste entre la oferta de plazas y la demanda que hace el alumnado. Ese desajuste se produce especialmente en determinadas familias. Todos somos conscientes de que la de sanidad es una de ellas en toda España, no solo en Castilla y León. En concreto, nosotros registramos el año pasado 4.359 solicitudes en esta familia, es decir, prácticamente 1 de cada 5 solicitudes eran en esta familia de las 23 familias que tenemos en Castilla y León implantadas, de las cuales 1.698, el 39%, grado medio, técnico de cuidados auxiliares de enfermería, del que ofertamos 1.007 plazas. Por lo tanto, es un número bastante importante. Lo mismo podríamos decir de grado superior, registramos 2.011 solicitudes. Solamente, bueno, pues esos ciclos que aparecen ahí aglutinaban 1.429, el 71%. Es decir, esa oferta es insuficiente porque hay un exceso quizá de demanda de ese tipo de perfiles, de ese tipo de plazas por parte del alumnado. Esa es una brecha, pero bueno, hemos incrementado, intentando atender esa demanda, la oferta, ¿no? Y hemos pasado de 1.800 plazas en el curso 2021 a 2.481 en el curso 22-23. Hemos crecido un 38% en la oferta de ese tipo de plazas. Pero la demanda ha crecido todavía más, especialmente a partir de la pandemia. Ha crecido un 58,6%, por lo tanto mantenemos un desajuste. Claro, ese desajuste es importante, sale en la prensa, todos los años tenemos una pregunta parlamentaria al respecto, pero la pregunta, en términos de lo que aquí se está hablando esta mañana, realmente es si ha crecido en la misma proporción la necesidad de ese tipo de profesionales, especialmente en Castilla y León. Faltan profesionales con esas cualificaciones en Castilla y León. Eso nos lleva a otra parte del escenario, a analizar otra brecha, que es precisamente la que se produce a la hora de atender las necesidades del sistema productivo. Bueno, pues según la estadística de inserción de los graduados de formación profesional que elabora el Ministerio, solo el 51% de los egresados en esta familia se afiliaron a la Seguridad Social el primer año posterior a su graduación. Y los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, en términos de contratación, hubo una época en que creció mucho, pero ahora está bastante estabilizada. No hay tanto crecimiento como se ha producido, de hecho hay una tasa de estabilidad del 4%. Con lo que nos tenemos que posicionar en un escenario más general, es decir, en un escenario que tiene que tener en cuenta no solamente la parte de arriba y tratar de atender la demanda con más oferta, sino también la parte de abajo. Porque aquí es donde tenemos otra de las grandes brechas, que es la que comentaban esta mañana los empresarios.
la brecha entre la oferta de personal cualificado, es decir, los egresados de la formación profesional, y la demanda de personal cualificado y las necesidades de personal cualificado que tiene el tejido productivo. Si solo nos fijáramos en esta parte, bueno, tendríamos que aumentar esa provisión de profesionales para poder atender esta demanda de personal cualificado. Y aquí, como veis, hay otra serie de elementos que giran en torno a este círculo. Hemos partido de la planificación de la oferta, pero tenemos la orientación vocacional. Evidentemente, para corregir ese exceso de demanda en algunas familias, es importante que orientemos bien a nuestros jóvenes y que conozcan cuáles son las oportunidades que les van a ofrecer cada uno de los ciclos que tenemos a su disposición. Si vamos a la parte de abajo, tenemos otros dos elementos a tener en cuenta: la inserción laboral y las vacantes en el sector productivo. Evidentemente, aquí también vamos a encontrar en muchas de las noticias que se habla del job vacancy rate, de la falta de profesionales en determinados sectores. Si tenemos que planificar para atender estas necesidades, estas vacantes en el sector productivo, no tenemos que planificar solo en la parte de arriba, sino hacer una planificación siguiendo, digamos, la diagonal, pensando continuamente en cuáles son las vacantes del sector productivo para poder realmente atender esa demanda. Y eso hace también que la orientación vocacional no solo se mueva en el plano superior, informando al alumno de cuál es la oferta, sino que le informe también de cuáles son las posibilidades de inserción laboral que va a tener cursando unos ciclos y cursando otros. Por lo tanto, hay que trabajar en diagonal, no trabajar en sentido horizontal, bien en un lado o bien en el otro lado del plano. ¿Qué cualificaciones profesionales se van a demandar en los próximos años? Esta es la gran pregunta, porque en este escenario incierto que nos ha explicado el profesor Margarida, evidentemente, cargado de inestabilidad, es una pregunta difícil de responder. Si tuviéramos unas situaciones mucho más claras, si supiéramos mucho mejor cuáles son las tendencias, aunque él nos ha apuntado ya algunas. En Castilla y León tenemos claramente un potencial elevado en el tema de la internacionalización de las compañías, de las empresas, en las exportaciones. Por lo tanto, vamos a necesitar de profesionales formados, pero no solamente ahí. Tenemos también otros sectores como el agroalimentario, la automoción, el turismo, que son importantes para nuestra comunidad. Bien, esto, ya digo, es difícil. Voy a poner un pequeño vídeo, aunque es mexicano, pero nos puede situar muy bien. ¿No tiene sonido? Hace 50 años era impensable que una computadora derrotara a un campeón de ajedrez o que un auto se manejara solo, pero hoy ambas cosas son posibles. A mediados de 2014, el Pew Research Center publicó un sondeo sobre el futuro del Internet, en el que 1.900 expertos respondieron a la pregunta de si en el año 2025 la inteligencia artificial y los robots habrán vuelto obsoletos más trabajos de los que habrán creado. El 48% de esos expertos respondió que esperaban que una gran cantidad de trabajos serían realizados por robots y agentes digitales, lo cual conduciría a grandes desigualdades y a una enorme desocupación. El 52% restante fue más optimista y previó que, aunque muchos trabajos sí serán ocupados por máquinas, el ingenio humano creará nuevas industrias donde la mano de obra y la inteligencia humanas seguirán siendo necesarias. ¿Cuáles trabajos serán los más vulnerables ante esta irrefrenable ola tecnológica? En un artículo de 2013, David H. Autor y David Dorn proponen el índice RTI, que indica qué tan susceptible es una ocupación de ser automatizada. Para calcular este índice, se mide el valor de las tareas rutinarias frente al valor de las tareas manuales y al de las tareas abstractas en distintos trabajos. Ocupaciones como las de conductor ferroviario, piloto y controlador aéreo, atleta, oficial o instructor deportivo, detective, maestro de primaria y preescolar y chofer de autobús tienen un RTI bajo porque involucran más tareas manuales o más tareas abstractas y menos tareas rutinarias. Las ocupaciones con un RTI bajo, dicen los autores, no son fáciles de automatizar. Aproximadamente 832,000 personas en México desempeñan estas labores donde la presencia del ser humano todavía es necesaria. Las ocupaciones con un RTI alto tienden a ser rutinarias y tener poca exigencia de tareas manuales o abstractas.
Carniceros y matanceros, dependientes de farmacia, capturistas de datos, secretarias, peluqueros, cajeros y archivistas podrían ser desplazados por las máquinas. El Pew Research Center advierte que los trabajadores mejor preparados tendrán mucho éxito en este nuevo escenario laboral, pero muchos otros serán desplazados hacia trabajos peor pagados o quedarán desempleados. Cada gran revolución tecnológica ha estado acompañada por una comprensible angustia por el futuro del trabajo. ¿Qué nos espera en este siglo? Es difícil saberlo, pero es muy probable que el oficio de adivino siga siendo propio de los seres humanos. Bueno, pues a todo esto que comentábamos antes, efectivamente, a toda esta incertidumbre se suma la digitalización y la sustitución de determinadas tareas que las van a realizar las máquinas. Ahora estamos muy preocupados con esto de la inteligencia artificial, pues hasta qué punto esto de la inteligencia artificial va a acabar con nuestras ocupaciones. Bueno, es difícil saber cuáles van a ser los trabajos y qué tareas se van a hacer en esos trabajos en el futuro, yo diría que inmediato, ¿no? Sobre todo en este contexto. Pero es verdad que continuamos viendo que todo el mundo dice que hay escasez de trabajadores junto a millones de parados. Algo está pasando. ¿Cómo puede ser que estas cosas sucedan? Precisamente que la gente no encuentre empleo cuando los empleadores no encuentran trabajadores. Bueno, pues esa es una situación que no solamente ocurre en España, que no solamente ocurre en Europa, prácticamente es una situación que ocurre en todo el mundo. Es dramática. Infojob en el mes de marzo, justo antes de Semana Santa, decía que en España había 3.181 puestos de camarero vacantes. Bueno, luego parece ser que la cosa se arregló un poquito porque todo el mundo se ha ido de vacaciones y al final habrá tenido que esperar un poco más o menos, pero se han venido más o menos contentos. Pero es verdad que había 251.416 ofertas de empleo publicadas en 2022, se alcanzó un récord. Cada vez es más difícil encontrar trabajadores. En el sector de la construcción, como hemos oído antes, en el sector del transporte y la logística, prácticamente en todos los sectores estamos viendo que van a faltar muchos trabajadores. No hay relevo generacional suficiente. No solamente en estos que yo creo que son la punta del iceberg. Estamos viendo que no hay conductores, que no hay gente en el sector de la construcción, que no hay gente en la hostelería, pero es que hay más. O sea, faltan también en otros sectores como puede ser el tecnológico, los electromecánicos, de soldadores, electricistas, mecánicos de mantenimiento, técnicos de calidad. O sea, es que estamos empezando a ver que faltan trabajadores cualificados en prácticamente todos los sectores. O al menos también se quejan de que no encuentran lo que buscan, al menos con las capacidades y las competencias que necesitan los empresarios, que necesitan las empresas. Es un problema multisectorial. La escasez de trabajadores se ha convertido en uno de los grandes problemas en este momento para que los sistemas productivos en este escenario complejo puedan salir adelante. Y cada vez, como digo, afecta a más sectores, pone en riesgo incluso la propia recuperación económica después de la COVID-19. Es un problema global creciente, además, y que desde la pandemia se ha disparado. O sea, desde la pandemia a partir de la pandemia han cambiado muchas cosas y una es que este problema se nos ha disparado. Lo vemos a nivel global, no solamente en Castilla y León. La tasa de puestos de trabajo vacantes está tocando máximos en la eurozona. Falta relevo generacional, hay salarios bajos en algunos sectores, ya hemos oído al profesor Margarida, hay una cierta contención también en los salarios porque evidentemente los costes de producción están creciendo mucho y para evitar que se repercuta en el precio del producto, con lo que perderían competitividad las empresas, pues se están conteniendo los salarios. Hay sectores como el de la construcción donde los trabajos son duros. Adecco hace referencia a esto y dice que bueno, pues también hacen falta, se está pidiendo en algunos ámbitos el dominio de idiomas, el conocimiento de las nuevas tecnologías, pero que también hay determinados puestos donde los salarios son poco competitivos. Falta relevo generacional. Con la pirámide invertida no vamos a poder cubrir con los jóvenes todas las necesidades que tiene el sistema productivo.
Y bueno, pues algunos encima son poco atractivos para ellos, como son los que tienen una mayor penosidad desde el punto de vista laboral. Al final hay que nutrir al sistema de trabajadores. ¿Y de qué tipo? Bueno, en la última previsión de CEDEFOP nos decía que en España iban a hacer falta, iba a haber unas 12.073.000 oportunidades de empleo de aquí a 2030, pero 9 de cada 10 son de reposición. O sea, hay que reponer lo que ahora ya tiene el sistema productivo. Solamente 1 de cada 10 van a ser oportunidades de nuevos empleos, de nuevas tareas, de nuevos oficios, de demanda de expansión. Por lo tanto, no es que vayan a cambiar los empleos, cambian las tareas que van a tener que realizar los trabajadores, que van a sustituir a los que ya están en el sistema productivo. Bueno, como digo, 8.731.600 empleos de reposición es lo que nos espera de aquí a 2030 según las previsiones, el 83,21%, y 1.465.400 nuevos empleos, de los más o menos 10 millones de oportunidades de empleo que vamos a tener en España de aquí a 2030. Hay un instrumento que utilizan los economistas que es la curva de Beveridge. Este señor que diseñó esta curva que simplemente enfrenta en un eje las vacantes, el Job Vacancy Rate, las vacantes que hay en el sistema productivo, y en el otro el grado de desempleo. Bueno, pues esto se supone que si aumenta el número de vacantes, hasta ahora lo que conocíamos aplicando la curva de Beveridge es que disminuye el desempleo. Hay más oportunidades de trabajo, por lo tanto, tendría que disminuir el desempleo. Esto es lo normal, un comportamiento de ese tipo de la curva. Pero fijaros cómo se ha comportado la curva en los últimos tiempos. Bueno, en principio, el comportamiento es en la crisis financiera de 2007-2008 era justo de destrucción de empleo, por lo tanto crecía el desempleo y tampoco crecían, o sea, había pocas vacantes, no se ofrecían vacantes en el sistema porque el sistema se había enfriado, se había desplomado la economía y por lo tanto se comportaba la curva, digamos, en esta parte de abajo. Cuando empieza la recuperación económica ya adopta un comportamiento más o menos normal, es decir, crecen las vacantes, desciende el desempleo. Pero cuando hemos llegado a la pandemia se produce lo que los economistas llaman el círculo loco. Es decir, la curva ya no se sabe cómo funciona, porque se produjo también un desplome, pero no era tal porque teníamos los ERES y esas cosas que inventamos de paso. Y cuando ya empezamos a salir de la pandemia y empezamos con la recuperación, el comportamiento de la curva, y no solo en España, en Europa y también en Estados Unidos, es de crecimiento en el eje vertical, es decir, crecen mucho las vacantes, pero no desciende el desempleo. Ese es el problema que tenemos no solo en España, en toda Europa y también que en Estados Unidos. Ya digo que en otros años el comportamiento era más o menos el esperado, pero ahora la tasa de desempleo está descendiendo muy despacio y al contrario, la de vacantes está creciendo de una manera acelerada, de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, claro, eso también nos genera un problema desde el punto de vista de la formación, porque, vamos a ver, si hay muchas vacantes, formamos a mucha gente en determinadas profesiones, pero si luego no está descendiendo el desempleo, ¿qué se está produciendo ahí? ¿No? Tenemos que hacer ese ajuste. Bueno, pues quien está estudiando estas cosas, pues no acaba de encontrar una explicación clara. Sí que es verdad que la tasa de desempleo responde mucho peor a los cambios que en las vacantes que antes. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto parece que se debe a que se está transformando el sistema productivo. ¿En qué sentido? Bueno, pues ahí es donde tenemos que estar nosotros. Antes se hablaban de cifras mayores, pero aproximadamente a nivel general el 80% de los empresarios dicen que no encuentran el perfil de profesionales que buscan. Ese es el elemento clave.
¿Qué perfil de profesionales están buscando? ¿Por qué no los encuentran? ¿Por qué, aunque tengan muchas necesidades de contratación, no encuentran lo que necesitan? Bueno, pues no lo encuentran, según ellos, porque no tienen las competencias que requieren las empresas. Y esa es tarea nuestra. Nosotros estamos para proporcionar a los alumnos esas competencias. Según Nuria Bustamante y Sergio Díaz Velarde, que son economistas de CaixaBank Research, esto es un desajuste de talento. Y ese desajuste, claro, hace que aunque la economía cuente con recursos humanos suficientes, no sean útiles. Por lo tanto, aunque esté el puesto vacante, no lo cubren porque no les vale el perfil de la persona que intenta cubrir ese puesto. Y esto es un problema que puede llegar a lastrar el crecimiento, especialmente en algunos mercados y en algunos sistemas emergentes, por ejemplo, el de la industria del hidrógeno. Si no tenemos quien haga la soldadura orbital, que necesita todo este montaje, pues no va a poder haber montaje de industria del hidrógeno. Necesitamos unos perfiles que no tenemos y eso podría agravar todavía más el desajuste. Y también otro de las variables que se ha mencionado aquí, los beneficios que necesitan mantener las empresas para seguir abiertas. Porque si no hay beneficio, la empresa cierra y los trabajadores se van a la calle, ¿no? Entonces, hay que unir también ese elemento, los beneficios. Eso nos lleva a un planteamiento nuevo en el ámbito de lo que llamamos los ecosistemas de capacidades. Hasta ahora, lo que ha ocurrido es que nos centrábamos mucho en este modelo. Era la visión del ecosistema poniendo el foco en las competencias. ¿Qué competencias se necesitaban para, en función de las oportunidades de empleo, proporcionar a los individuos las competencias que necesitaban? Y ahí pues invertíamos en el sistema educativo, en el sistema de formación profesional para conseguir que tuviéramos gente con esas competencias. Eso es lo que nos ha llevado también a ese crecimiento de la oferta de plazas, a ese planteamiento de, bueno, si la gente quiere estudiar FP, tiene que haber más FP, a ese planteamiento de, bueno, ¿qué quieren estudiar para ver qué tenemos que poner? Y nos hemos olvidado de otro elemento clave, y es que sin beneficios el sistema no funciona. Sin las empresas, que son las que van a contratarnos a esos jóvenes, el sistema no funciona. Y si ya ponemos el foco en la visión del ecosistema, sobre todo desde el punto de vista del empresario y desde el punto de vista económico, tenemos este otro aspecto, es decir, tenemos aquí una zona de riesgo, ¿no? Pero tenemos que las oportunidades del mercado y la inversión en capital humano requiere trabajadores productivos, trabajadores con esas capacidades y esas competencias que hacen que las empresas mantengan y obtengan los beneficios que necesitan para ser competitivas en el sistema productivo. Claro, son dos visiones diferentes de un mismo ecosistema en el que nosotros también estamos, somos unos elementos más de ese ecosistema porque somos los proveedores de capacidades. Esto requiere otro planteamiento, una nueva visión del ecosistema de capacidades que pasa por la integración de estos dos enfoques, de estos dos ecosistemas. Es necesario tener una visión integrada de ambos para poder planificar. Volvemos un poco al inicio de la ponencia, para poder hacer una buena planificación orientada al empleo, pero orientada de tal manera que podamos integrar estos dos elementos. Esto es el ecosistema de capacidades con el que trabajamos ahora. Es decir, un sistema en el que hemos dado la vuelta a uno de esos esquemas triangulares que teníamos antes y los hemos unido. De tal manera que los proveedores de capacidades tenemos que fijarnos en cuáles son las capacidades, cuáles son los skills, cuáles son las competencias que aportan beneficio, que hacen que las empresas mantengan su beneficio, puedan crecer, puedan tener competitividad dentro del sistema productivo. Esto es lo que va a hacer posible un crecimiento económico sostenible. Por lo tanto, dentro de este esquema tenemos que introducir alguna cosa más. Tenemos que introducir las vacantes en el sector productivo con nuevos perfiles profesionales que aporten valor y sostenibilidad
No vamos a seguir formando profesionales para aquellos oficios que van a desaparecer o que ya no tienen recorrido, sino aquellos que se necesitan y que además son los que se necesitan porque aportan valor y sostenibilidad al sistema productivo. Y también en el tema de inserción laboral añadimos un elemento más, que es que nos movemos en un escenario en continua transformación. Transformación digital, transformación verde. Por lo tanto, la planificación tiene que estar muy orientada al empleo y también la orientación vocacional tiene que estar muy dirigida al empleo. No basta con informar, no basta con decir a los chicos esto es lo que puedes estudiar, elige lo que te gusta, porque probablemente lo que le guste no sea lo que se está necesitando y le puede conducir a un callejón sin salida, es decir, tener una formación, ya de esto sabemos mucho en el sistema educativo, una formación y decir, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Y ahora este papelito para qué me vale? ¿Y ahora estos años que he dedicado en mi vida a formarme, para qué me sirven? Tenemos que orientarles en ese sentido, dirigirles hacia el empleo. A corto, medio o largo plazo, porque esto, las semillas que plantamos hoy, dice Gálatas 6:7, determinarán el fruto que cosechemos mañana. O sea, esto no se hace de un día para otro, ¿eh? El impacto de la orientación vocacional en la elección del ciclo es inmediato, porque ya en 1 año, 2 años eligen el ciclo que quieren, pero luego el impacto en la transformación de las empresas va un poquito más despacio y si ya pensamos más allá en la competitividad de todo el sistema, ojo, que necesitamos sembrar ahora hasta en las cunetas para que dentro de unos años podamos tener, si llueve y hace lo que tiene que hacer, tengamos el producto adecuado, ¿no? Buscamos soluciones. Ya con esto vamos terminando, porque evidentemente la pregunta es cómo podemos ajustar esta oferta a las necesidades presentes y futuras del sistema productivo. Pues como yo no soy más que un humano, pues lo que he hecho ha sido recurrir a la inteligencia artificial que sabe mucho de todo, ¿no? Entonces, pues me he reunido con una máquina pensante, que es lo que hoy en día parece que tenemos que hacer, y le he hecho esa pregunta. Y esto es lo que me ha dicho el chat GPT. Para ajustar la oferta formativa a la demanda de personal cualificado, es necesario seguir los siguientes pasos. Reconozco que no me hubiera hecho falta recurrir pero me he quedado mucho más tranquilo, porque esto me lo ha dicho el chat GPT. Entonces, identificar las necesidades del mercado laboral. Es inteligente, el chat GPT es inteligente. Se debe realizar una investigación sobre las habilidades y competencias que se buscan en los diferentes sectores laborales y tendencias del mercado. El problema es cómo hacerlo. Bueno, Mónica nos va a dar una pista, pero el problema es que esto no es tarea sencilla. Y ya estamos viendo en qué mercado nos estamos moviendo. O sea, esto lo dice el ChatGPT como si esto fuera así, nada, póngase usted, lo hace y asunto concluido. Analizar la oferta formativa existente, eso no lo sabemos bien. Pero claro, tenemos que cruzar el dato y ver si esa oferta atiende a las necesidades del mercado laboral, y eso también es complicado. Nos falta mucha información para poder hacer la prospectiva adecuada. Identificar las brechas entre la oferta y la demanda. Las vamos identificando, claro que las vamos identificando. El problema es cómo arreglar esa brecha, cómo reducir esa brecha. Desarrollar programas de formación específicos. Efectivamente, tenemos que desarrollar programas de formación específicos para resolver la brecha, pero es que tenemos mucha oferta específica que no es elegida por los alumnos. Y ahí es donde tenemos un problema de orientación. Ese es un problema grave. A partir de las necesidades identificadas necesitamos soldadores, ya está identificado. ¿Y ahora cómo conseguimos los soldadores? Ese es el problema. Evaluar la efectividad de los programas de formación, por supuesto, faltaría más. Claro, el problema es cómo podemos orientar a los jóvenes hacia estas necesidades, hacia estos nuevos empleos. Pues también se lo he preguntado al ChatGPT, todos tranquilos, porque me ha contestado y me ha dicho, fomentar la formación profesional. Vale, ahí hay una muestra, no hay más que cambiar de sala. Es importante fomentar la educación para que los jóvenes adquieran las habilidades necesarias para los empleos del futuro. Esto puede incluir la educación técnica, ciencias y tecnología, tal, los STEM,
etc. Exponerlos a las nuevas oportunidades. Tienen que saber, conocer de primera mano las opciones de carrera que están disponibles para ellos. Bueno, aquí ya nos da una pequeña pista. A lo mejor no estamos haciendo lo suficiente para que los chicos de la ESO, los chicos de bachillerato y las chicas conozcan estas oportunidades. Hay que exponerlos, es decir, tienen que palpar esas oportunidades, fomentar el emprendimiento. Bueno, tampoco aquí ha sido muy original. Estamos trabajando en el emprendimiento y estamos intentando fomentar el emprendimiento con todo el tema de aulas de emprendimiento, etcétera. Promover la adaptabilidad. Esto es importante. Los nuevos empleos van a requerir trabajadores adaptables y flexibles en su forma de trabajar. Es importante fomentar estas habilidades en los jóvenes. En un escenario en continuo cambio, esto es fundamental. Y ahí hay muchas soft skills también que tenemos que trabajar. Y concienciar sobre las tendencias del mercado laboral. Es importante informar a los jóvenes sobre las tendencias del mercado laboral y las habilidades más solicitadas en el futuro. Y nos atribuye esa tarea, es decir, somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo esa tarea. ¿Cuáles van a ser los oficios más demandados en Castilla y León en 2030? Se lo he preguntado al ChatGPT. Y aquí ya se ha venido abajo. Me ha dicho, es difícil predecir con certeza cuáles serán los oficios más demandados en Castilla y León en 2030, ya que el mercado laboral puede verse afectado por varios factores como la evolución tecnológica, los cambios en las políticas públicas o la economía global, entre otros. Que ya nos ha dicho el profesor Margarida que tenemos que ir pensando en que no sea global y que sea local, con lo que ya el ChatGPT está un poquito también desfasado. En fin, ni la inteligencia artificial nos va a arreglar. ¿Qué es lo que realmente cambia? Bueno, pues lo estamos viendo ahí. No cambian los oficios, cambian las tareas, cambian las herramientas, cambian las máquinas que tienen que saber utilizar los jóvenes. Y eso es la modernización de la formación profesional, llevar esas máquinas, llevar esas nuevas herramientas a los centros de formación profesional para que las conozcan y se formen con ellas. En resumen, con ChatGPT o sin él, es fundamental desarrollar un sistema que esté verdaderamente orientado hacia el siglo XXI, donde estamos viendo que las tareas cambian muy deprisa, que además nos movemos en escenarios cargados de incertidumbre, pero nos tenemos que acostumbrar a ello y que tenemos que, sobre todo, desarrollar con nuestros jóvenes capacidades para adaptarse al cambio. Al final, lo decía este señor al que yo pues tengo especial dedicación por mi formación inicial, que es el señor Darwin, que decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, incluida la inteligencia artificial, sino la que responde mejor al cambio. Y esa es, en resumen, la tarea que tenemos que abordar en formación profesional, intentar formar jóvenes con capacidad para responder al cambio. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Me quedo yo con esto. Gracias, Agustín. Vaya tela, lo del ChatGPT. Bueno, lo hemos visto, que es una fantástica herramienta, pero de momento una herramienta. Por lo que hemos visto y lo que nos han mostrado es como un mal asesor, incluso. Sí, nos da las soluciones que prácticamente todos conocemos, pero a la hora de mojarse, ahí es más complicada la cosa. Mañana abordaremos un poco más, nos meteremos un poco más de lleno en la charla que mantendremos con Rodrigo de Prado sobre estas cosas de la inteligencia artificial, el que viene de una empresa como BQ, de las tecnológicas y demás. Pero Agustín nos ha dejado sembrado el terreno una serie de cuestiones muy interesantes y sobre todo vale, ¿por dónde vamos a tirar? ¿Por dónde van a ir los tiros de la formación, de las necesidades de las empresas y, por tanto, de la formación profesional? Bueno, pues vamos a tratar también de darle alguna respuesta desde otro agente del mercado. En este caso, vamos a contar con la presencia, voy a pedir además, Mónica, por favor, que subas y me acompañes, Mónica Mosso, que es la directora del Observatorio Dualiza de CaixaBank. Aquí, por favor, con nosotros le podemos dar un aplauso, ¿eh?
Digo que vas a tratar de ahondar un poco más en las cuestiones que nos ha planteado Agustín y, si es posible, de darnos alguna respuesta. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante la formación profesional? Uno de ellos seguro que tiene que ver con el chat GPT o al menos con la inteligencia artificial. Va a ser uno de los retos no solamente de la formación profesional, sino de todos nosotros, que será de los presentadores de televisión como yo. Madre mía, no quiero ni pensarlo. Por si acaso estaré atento. Así que, Mónica, todo tuyo, los retos de la formación profesional. Muchísimas gracias, Miguel. Madre mía, o como diría en casa, ay, amá, qué difícil es hablar después de Agustín, de Carlos y de los ponentes anteriores. Pero algo vamos a hacer. Con mucha humildad voy a hablar desde el dato, porque las evidencias, como investigadora que soy, son muy importantes. Todas estas cuestiones que hemos ido viendo, algunas hay que analizarlo desde lo cualitativo, porque necesita esa visión, pero también desde lo cuantitativo. Y desde esta perspectiva voy a hablar a continuación. Pero antes, permitirme decir que estoy encantada de estar en León. Es un sitio espectacular que conozco desde la adolescencia porque venía a casa de una amiga, Valencia Don Juan, y nos paseamos por muchos sitios. Y bueno, qué maravilla, un lujo. Segundo, agradecer a la Junta de Castilla y León y específicamente a la Dirección General de FP y todo su equipo que nos hayan dejado apoyar esta iniciativa. Venimos colaborando desde hace muchos años desde CaixaBank Dualiza como fundación que apoya a la FP en Castilla y León y en el resto del Estado también. Y bueno, pues es un lujo poder, y lo agradezco en nombre de toda la organización. Y ya como Mónica, pues jolín, pues escucharle a Agustín y a todos los demás y estar aquí, pues eso es una maravilla. Así que genial. Vale, voy a hablar desde el Observatorio de la FP, una iniciativa que se hace desde hace 3 años y medio, lanzada desde CaixaBank Dualiza, pero de la mano nosotros sabemos un poquito, tenemos que saber lo que saben otros y así sucesivamente. Trabajo en red, una de las claves también del trabajo actual y futuro. Este proyecto está hecho con una alianza estratégica con el Instituto Vasco de Competitividad, Orquestra, vinculado con la Universidad de Deusto, y tenemos un equipo mixto de investigación que codirijo yo junto con Juan Gamboa para hacer un observatorio de datos que nos ayude, pero de una forma ordenada, de una forma que cualquiera de nosotros y nosotras podamos acceder sin ser estadísticos o estadísticas matemáticos, sino que nos ayude en nuestro día a día. Os animo a utilizarlo porque hay entradas muy accesibles desde lo más básico a lo más sofisticado y ahí tenemos todas las fuentes que hay secundarias, desde los ministerios, desde la EPA, desde CEDEFOP, desde Eurostat, pero también desde Infoempleo, ADECO, todas las fuentes secundarias. Secundarias son, nosotros no las originamos, sino que buscamos a otras fuentes y las trabajamos de una forma ordenada para que nos ayude a entender el sistema. Lo hicimos primero para nosotros tener unos buenos datos para tomar decisiones y nos dimos cuenta que como había ahí una laguna, pues ¿por qué no hacer un proyecto? Y la verdad es que ha sido un trabajo muy intenso y estamos en ello y siempre mejorando y añadiendo nuevos datos. Primero dijimos, vamos a unir todos los que hay, pero luego ya estamos creando indicadores propios, incluso adaptando perspectivas para poder analizarlo. Castilla y León. Castilla y León, ya lo han dicho, está con los mismos retos a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel autonómico, y si nos vamos por provincias y por comarcas, ¿vale? De Castilla y León. Tenemos los 3 retos, no voy a ahondar en ellos porque ya han hablado los anteriores. El tecnológico y digital es absolutamente necesario. Implicación para el FP, una mayor alfabetización en lo digital, que no solamente es usar tecnologías, sino es comprender y que lo que nos dan esas tecnologías, que cada vez son más datos, los podamos interpretar para tomar decisiones en organizaciones bajo protocolos donde la velocidad y la productividad es muy importante. Esto ya es todo un reto. Un estudio que hicimos con 7 sectores de la mano de Oriol Oms, estuvimos viendo cómo los perfiles del futuro no significan nuevos perfiles de ocupaciones que no existen. En un porcentaje muy pequeñito puede que sí, sino es los que ya tenemos,
pero actualizados, con las nuevas tecnologías. Y ese es un gran reto que también hay que integrar en las currículas y en las competencias que se dan dentro de la formación profesional, desde el profesorado al alumnado y el sistema en coherencia también con lo que hagan las empresas. No podemos ir más rápido que ellas, tampoco nos tenemos que alejar. Tendremos que buscar esa velocidad que nos asegure la calidad de la formación, no solo para ahora, sino para a lo largo de la vida. Estamos formando a gente que tiene que tener buenas competencias a lo largo de la vida. Entonces, cuestión digital. La otra, la transición verde, se menciona, pero tela. Todavía las empresas están muy en el proceso de. Hemos empezado por la eficiencia energética. Hídrica en sector primario, brutal. En construcción, en sector primario, en energética, como no, también en industria, en todos los sectores, servicios. Pero es que esto es la punta del iceberg. Para 2050, descarbonizarnos, que es nuestro compromiso como Castilla y León, no va a suponer solo ser eficiente en lo que ya hacemos. Va a suponer hacer cosas nuevas desde las empresas, con nuevos modelos de negocio, probablemente en el turismo, con nuevas formas de hacer en la agricultura y en la industria alimentaria, etc., etc., etc. Claro, para eso las empresas están en ese proceso, algunas van más rápidas que otras, pero nosotros también tenemos que incorporarlo. Parte pasa también por esa automatización, digitalización, etcétera, pero otras cosas no parten solo de eso. Nosotros el año pasado estuvimos en concreto trabajando en distintos grupos de expertos de la Comisión Europea en temas de competencias de sostenibilidad medioambiental. Ahí ya se ha pasado al Consejo para que lo apruebe el Parlamento y estamos en proceso de, hay 8 competencias de sostenibilidad medioambiental que son pensar en escenarios futuros, economía circular, etcétera, pero que hay que llevarlo también a la currícula. Se está haciendo un esfuerzo en la nueva ley en todo esto, pero tendremos que ser muy conscientes de que realmente está cambiando y que además hay muchos recursos para formación en este campo, no solamente para los jóvenes, que es fundamental, pero también para los adultos, que nos tenemos que poner las pilas en muchas cosas. Y, cómo no, Castilla y León tiene el reto del envejecimiento, lo siento, pero nos estamos haciendo en Castilla y León cada vez mucho más viejos y poco relevo generacional. Y es verdad que tenemos ahora problema de jóvenes, pero las políticas de natalidad es lo que se puede hacer. La curva demográfica es la más predecible del mundo mundial. O sea que tendremos que asumir que en qué hemos fallado para no proveer y facilitar a medio y largo plazo una natalidad que nos asegure, con conciliación, con incentivos, etcétera. Países europeos lo han hecho desde hace décadas. Tenemos que solventar el problema a corto plazo para ver cómo solucionar las necesidades de las empresas y de la sociedad, pero también a medio y largo plazo, porque esto no se acaba en esta década. Esto todavía se agudiza más en las futuras, con lo cual pongámonos las pilas. Bueno, disculpad. Bueno, como veis, voy en la primera traspa y voy fatal, pero voy a tratar de hacerlo. No voy a ver todas porque todo es cuestión, pero algunas que me parezcan más interesantes. ¿Dónde estamos en Castilla y León en población ocupada? Yo siempre, esta mañana lo ha dicho uno de los ponentes, y yo siempre lucho contra esto, y Agustín ya me conoce hace tiempo, y también los restos de los directores que están aquí quiero saludar, tanto de Canarias, Euskadi, Madrid, Cantabria y resto. Yo creo que el gran problema no es que haya demasiados universitarios, universitarias. El gran problema está abajo. Las personas que tienen hasta la ESO, entre 16 y 65 años, es el 30%. Es verdad que algunos se van a ir jubilando, pero todos no, ¿eh? Aquí está el problema. Que si lo sumamos con los de bachillerato, nos da que prácticamente el 45% de la población no tiene una titulación profesionalizante. Ahí está el segundo problema. Que esto viene de largo, no es una cuestión, es bastante estructural, como se decía, no es tanto coyuntural, y que se ha ido mitigando y mejorando, hay que ser optimista, se está mejorando. Casi el 27% de la población ocupada de Castilla y León tiene una titulación de FP, está por encima de la media española y no se aleja tanto de la universitaria. Tenemos que evitar que nadie se nos quede ahí abajo, en la base.
Esto, si queremos una sociedad avanzada, tiene que haber un crecimiento global, tanto para evitar desigualdades sociales y permitir a las personas que tengan un buen desarrollo a lo largo de su vida, como también pues, para que el entorno social y productivo pueda encontrar a personas cualificadas. Porque la competitividad y la productividad viene de cómo tenemos organizadas nuestras empresas y servicios, pero también de las competencias de las personas. Es una fusión. Competencias sin una buena organización tampoco dan buenos frutos, pero una buena organización sin competencias y personas tampoco. Así que pongámonos las pilas en cómo gestionamos como empresas, pero también cómo nos cualificamos a los actuales y a los futuros profesionales. Tendencia positiva, no nos vamos a fustigar, estamos en ello y en Castilla y León se está haciendo un esfuerzo muy importante. Si nos comparamos un poco, tampoco aquí nos comparamos, bueno, pues Castilla y León está por encima de la media y vemos que tampoco esto es una situación absolutamente homogénea en todo el Estado. Tenemos distintas realidades en distintas comunidades y pueden ir desde casi un tercio de la población que está en FP y que también en la Comunidad de Madrid pues, está en torno al 17. Es verdad que también en la Comunidad de Madrid se congregan muchas actividades que igual no hay en otros entornos, ¿no? Entonces, esto también puede afectar. Pero que en general podamos ver que no es una realidad homogénea. También avisar, nosotros trabajamos, estos datos son del 2021, en nuestro observatorio siempre trabajamos con datos consolidados, no provisionales. En algunas cosas no, podemos hacerlo con más rapidez porque salen más rápidos y otras no, pero lo importante sobre todo son ver las tendencias. Y es aquí donde yo quiero señalar cuestiones importantes para Castilla y León. Está creciendo la matriculación en Castilla y León, pero no de una forma tampoco homogénea. Crece más el grado superior y la formación básica, pero el grado medio desciende. Los datos no son los más actualizados que nos gustarían por este tema de los consolidados, pero vamos viendo la tendencia. También es verdad que 2021 y el 19 y 20 están muy influidos todavía por la pandemia, ¿no? Sobre todo del 19 y 20. ¿Qué pasa con el grado medio? ¿Qué pasa con esas ocupaciones que necesitamos en grado medio? ¿Por qué no atraemos a los jóvenes? Tendremos que verlo en clave de orientación, como ha dicho Agustín. ¿Por qué? Pero luego también tendremos que ver la eficiencia y eficacia del sistema. No se pueden comparar los datos porque la matriculación es de 1 año, no de 2 años, y además van siempre un poco a colación. Pero crecemos más en matriculación en términos proporcionales que en titulación. Aquí hay cierto abandono. No, Castilla y León y en el resto de España, ¿no? Del contexto español. Pero bueno, pero porque sea un mal un poco casi estructural, no quiere decir que no tengamos que abordarlo. Sé que se están tomando medidas, pero tendremos que acelerar más para que tampoco se nos quede nadie fuera, como hemos visto antes, que estén en esa base que no queremos. ¿Y aquí qué pasa? Que de las 26 familias profesionales de Castilla y León que se ofrecen en Castilla y León se concentra la mayor parte en 5 familias, sabiendo que hay distintos ciclos en cada una, ¿no? Sanidad, ya se ha mencionado anteriormente, aparte que sigue básicamente la estela, ¿no? De lo que sucede en el resto del Estado, como también en administración y gestión. Tengo aquí una chuleta que me han preparado los técnicos fenomenal, así no tengo que mirar todo el rato. Informática y comunicaciones. Luego ya, en el caso de Castilla y León, hay algún cambio, seguiría electricidad y electrónica, seguido por transporte y mantenimiento de vehículos. Pero sí que hay una alta concentración en esas familias profesionales. Como nos dice Agustín, y también la tecnología, tendremos que ver cómo podemos alinear estas matrículas con las salidas y el tema de las opciones iniciales, ¿no? Pero es una cuestión que está muy generalizada y es importante que la tengamos en cuenta. Y aquí, con los datos que ha mencionado Agustín y que también proceden indudablemente del Ministerio, vamos viendo por distintos niveles cuáles son aquellos que tienen más contratación según la encuesta de TEFIL. Es del 2019, prepandemia. Se hace cada 5 años. En teoría tendría que estar este año, pero saldrá el siguiente. Es la única referencia que podemos tener un poco de estos datos. Sí.
Y entonces estamos viendo, no, estos no son los de TEFIL, me he equivocado, estos son del Ministerio. Aquí lo que vemos es al de 1 año, al de 4 años, cómo está la contratación. Donde más vemos que hay contratación, al de 1 año en FP básica, fundamentalmente son datos estatales. Estamos hablando de madera, mueble y corcho, transporte y mantenimiento de vehículos y hostelería y turismo. Al de 4 años se mantiene en parte porque lo que aumenta mucho es electricidad y electrónica y fabricación mecánica. Es decir, es verdad que la FP básica tiene una casuística muy específica porque es casi más un puente al grado medio que hacia el mercado, pero bueno, pero hay gente que se queda ahí y es importante también ver qué salidas tienen. Cuando vamos al grado medio, aquí también se mantiene tanto al de 1 como 4 años, transporte y mantenimiento de vehículos con fabricación mecánica, pierde un poco de peso hostelería, pero lo que importante es que vemos que al de 1 año están prácticamente el 45% de las personas trabajando y al de 4 no llega al 70%. Tiene una empleabilidad. Hay gente que igual, los que no están contratados, puede ser que hayan seguido estudiando o que se tomen un momento de no trabajar. También hay ninis entre las personas que están tituladas en FP. Tendremos que analizar esto también en profundidad. Y cuando vamos a grado superior, vemos que ya el primer año prácticamente el 57% ya se colocan y el 70% al de 4 años. Aquí mejora en el primer año, pero es muy similar al resto en el 4.º año. Y estamos también hablando, aquí ya hablamos de informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento, electricidad electrónica, que sí estaban en esas 5, pero el resto no, fabricación mecánica, etcétera. Bueno, estos son señales, tendríamos que hacer análisis más específicos para la economía de Castilla y León, porque luego puede haber desviaciones entre unas comunidades y otras, pero por aquí va la tendencia. Y lo que está claro es que en Castilla y León, que es mayor que el resto de España, es que la dual tiene más salida que la no dual, tanto en grado medio como en grado superior. Con lo cual, esta es una gran herramienta también, no solamente para atraer a los jóvenes porque incentiva el estudiar y el trabajar siempre que haya buenos incentivos. Con la nueva dolarización del sistema ya veremos también cómo se hace, sino que también a las empresas ayuda a atraer desde una etapa más temprana a sus futuros empleados, que con el relevo generacional que va a haber es una estrategia de captación de profesionales y de recursos humanos muy importante y que se tendrá que seguir trabajando. Cuando miramos las competencias digitales, que esta sí desde la encuesta ETEFIL, lo que vemos es que en términos generales, cuando se les pregunta a las personas que se han titulado en grado medio y en grado superior de Castilla y León sobre cuál es su nivel de expertise en competencias digitales, pues nos sale que en grado medio sienten que es más o menos que el 70% se sienten con un nivel elevado, ¿no?, en este ámbito. Y aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres. No sé si es por fanfarronería o porque realmente en su propio imaginario o en su propia práctica es así, porque esto es una autoevaluación, ¿no? Y hay que mirarlo, pero es la referencia que tenemos. Y estamos en torno al 72 y al 64%. Pero por autoconciencia o por realidad práctica, las mujeres sienten que tienen menos competencias o su nivel es menos elevado. Y esto también es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Sin embargo, en el grado superior, lo cual es llamativo, sucede a la inversa. Está 2 puntos por encima Castilla y León de la media española, el 84% creen que tienen unas competencias elevadas digitales y el 87% de las mujeres y el 80,5% los hombres. Habría que ahondar por qué se da esta diferencia, pero es llamativa también. Y si ya miramos por agrupaciones de familias profesionales, si la tecnología es muy importante, es de forma transversal la digitalización, no solamente es por temáticas, pero sí que es verdad que un indicador, agrupaciones de familias que pueden tener un mayor componente tecnológico, que se llama STEM, como bien sabéis, o bien industrial o bien TIC, nos pueden dar una señal y una referencia de cómo estamos, ¿no?, atrayendo jóvenes a estas áreas, ¿no? Y vemos que en Castilla y León, pues en general, familias STEM está casi 7 puntos por encima del Estado, son 42% de las matriculaciones. En familias TIC
es idéntico, en torno al 22%, y por encima estaría 30%, casi a 10 puntos, bueno, a 9 puntos en familias industriales. Es decir, en Castilla y León se atrae más a los jóvenes, a familias industriales y a familias STEM que la media del resto del Estado. Esto también se supone, tiene que ver con el contexto productivo, pero también pues, con el diseño de cómo se está desarrollando. Pero lo que sí nos encontramos, y esto fallamos igual que todos en Castilla y León, es que las mujeres están en torno al 12% de matriculación en estas familias, que son las que tienen un mayor componente de sofisticación tecnológica. Esto es tremendo, porque es donde va a ser la base de grandes desarrollos, tanto a nivel profesional de las personas como del sistema productivo. Esto no nos lo podemos permitir. También es orientación, y es algo que viene de largo y que se está tratando y que es complicado, porque esto incluye a toda la sociedad, no solamente a los que podríamos pensar, ¿no?, que somos el sistema. Pero la orientación hay que hacer una apuesta radical desde etapas muy tempranas por la orientación, y sobre todo en tecnología y género es brutal. Y luego, ¿qué esfuerzo hacen las empresas en formación? En actualizar la de sus empleados. Primero, no aparecen en los datos públicos el sector de agricultura, que para Castilla y León es muy importante, y yo creo que para todo el Estado. Y sinceramente, estamos elaborando ahora un estudio más sobre el sector primario, y vemos que esto ni se contabiliza, con lo cual lo que no se mide no se sabe, ¿no? Hay otros indicadores adicionales, pero no el gasto. Pues estamos cada vez invirtiendo menos, o sea que vamos a pensar qué es lo que está pasando. La pandemia puede ayudar, pero si lo miramos, si lo miramos, que no es aquí, pero en el observatorio lo podéis ver a golpe de 2 clics, la tendencia es que va disminuyendo, no es que el 21 por el 20 y tal, ya venía disminuyendo desde el 2014-15, sobre todo desde la anterior crisis fuerte, desde el 2008 al 2013 puede haber fluctuaciones, pero ha ido disminuyendo. Si las empresas no se creen que la adaptación del conocimiento en las personas es una inversión y no un coste, y no apuestan, pues por muchos esfuerzos también que hagamos otros, poco vamos a avanzar. Tenemos que remar todos juntos para que esto funcione, y esta es una de las claves también. Si lo vemos en bonificada, que tenemos más datos, sí que es verdad que en Castilla y León el porcentaje de empresas que se bonifican es superior, es 22% respecto al 19%, pero todavía es escaso. Han aumentado el número de participantes y de horas ha disminuido. Entonces, bueno, esto hay que darle una vuelta. Primero, muchas empresas no están en la bonificada, que es una fórmula que es mucho más fácil porque no tiene ese coste que podemos intuir. Entonces, ver por qué no se utiliza tanto por su propio diseño o procedimiento o gestión, o también por la aceptación por parte de las empresas. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de nuestras empresas son pequeñas, ya ni medianas, son micro y peque. Las medianas y grandes es donde están. ¿Qué hacemos con el resto? Pues esto es importante. Las personas que salgan de la FP, que vayan a trabajar a las micro y peques, pueden ser catalizadores de cambios. Vamos a verlo también así. Y súper mayores, pero mucho más que el resto lo estamos haciendo. Nosotros hacemos un cálculo de cuántas personas, qué número de personas hay mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 16. Mayores de 65 años de 16. Pues en Castilla y León ahora hay 211, pero es que la previsión para el 2032, en una década, básicamente, es que haya 300. Estos son con datos, elaboración propia a partir de datos del INE. Está muy por encima, a nivel estatal está muy alto, 133, 186. Por ejemplo, en Canarias es menor, es más joven, pero en general nos estamos envejeciendo todos. Pero es que a Castilla y León, y esto también requiere políticas muy importantes de atracción y retención y fijación de población al territorio. Con lo cual, cuando vemos la FP está en un entorno que, como decíamos, económicamente está muy influido, pero demográficamente y territorialmente también, y tendremos que tenerlo en cuenta. Y una de las grandes ventajas del sistema de FP es que está súper distribuido por comarcas.
Es una red de centros que pueden hacer muchas funciones. También hay que pedir a los profesionales de FP lo que se pueda, pero igual tenemos que pensar desde estrategias de especialización inteligente donde las que están auspiciadas y que se están trabajando desde Europa y en muchos entornos, en nuestros entornos y aquí también, pero donde la FP sea un factor y los centros de FP sean unidades de desarrollo local, donde no solamente ayude a formar a gente, sino a fijar esa gente en colaboración con las empresas del entorno. Si no buscamos nuevas fórmulas y somos un poquito más, vemos qué masas críticas tenemos, sé que las personas que estáis aquí sois conscientes de ellos, y a veces es difícil administrativamente, pero tenemos que pensar de forma sistémica. La FP es un catalizador, pero necesita de otros muchos entornos para que esto vaya hacia adelante. Pero es una gran palanca de cambio, la FP. Y bueno, pues ese gap, si vemos en el año 2021 las personas que tienen entre 16 y 30 y 51 y 64, ya los que están dentro del mercado laboral, vemos que hay un gap de casi de 212.000 personas. Y las oportunidades de empleo nos dicen que básicamente que nosotros las cogemos de CDFOP, como ha mostrado anteriormente, las adaptamos para afinarlas con la EPA y prevemos que en Castilla va a ser en torno a 500.000 de personas, que según las proyecciones ahora de contratación, con algunas mejoras en el ámbito de la FP, sería casi 131.000 personas. Es decir, 500.000 de oportunidades de empleo. La mayor parte se jubilan, esos puestos se mantienen, los perfiles son muy parecidos pero digitalizados y con aspectos de transición verde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues creo que hay gente muy inteligente aquí y se están pensando en medidas y además no nos queda otra solución, o sea que lo haremos, no tengo ninguna duda. Y como en todos los sitios, en algunos entornos las oportunidades de FP son mayores que en otras. Va a haber en todos los sectores va a haber oportunidades de empleo y oportunidades de empleo para FP, pero si bien en términos absolutos en servicios es donde más hay, en términos relativos es en el ámbito de la industria, ¿no? Y esto la industria ya lo tiene en cuenta, pero también hay que valorarlo en esa orientación que mencionaba Agustín, ¿no? La paradoja del desempleo juvenil, no voy a incidir en ello, veremos a ver por qué hay ese desacoplamiento, que me ha parecido súper interesante la visión. Y luego el ámbito de la FP asegura que hay un menor desempleo en Castilla y León y esto es importante que el resto, ¿no? Y a la vez, si vemos que a mí esta me gusta, la prima de empleo, si vemos qué puntos estoy por encima, Mónica, que tiene un grado medio en cualquier familia profesional, qué oportunidades tengo de empleo más que otra persona que tiene una educación, un nivel educativo inferior. Bueno, pues la media está en 14,5 de más posibilidades de encontrar empleo y en Castilla y León estamos en torno al 17,5. Estamos mejor que esa media. Con lo cual, bueno, pues yo creo que como discurso para los jóvenes, pero también para ponernos deberes todos y todas, pues tenemos un escenario fascinante y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Mónica. Mónica Mosso, directora del Observatorio Dualiza de CaixaBank. Hay un par de conceptos, hay varios, pero hay un par de conceptos que están sobrevolando todo el inicio, toda esta mañana de este foro en torno al futuro de la formación profesional y el futuro de la sociedad, yo creo. Uno de ellos es la digitalización, la transformación digital. Y otro de ellos tiene que ver con la transformación, pero con la transformación verde. Bueno, pues vamos a ahondar en estos dos conceptos que, como digo, llevan sobrevolando toda la mañana y que para que los dos trasciendan, para que los dos tomen forma, va a ser imprescindible, necesaria la innovación. Sobre este tema vamos a abrir un debate al que invito que me acompañe ya en el escenario, moderado por Alberto Cajigas de nuevo. Alberto, por favor, nos puedes acompañar. Y voy a invitar a Pablo Sabín, que es director de CESEFOR, a Tomás Castro, que es presidente de Proconsi, y Ángel Luis Díez, que es el Chief Marketing Officer del grupo Shibuya. Todos ellos nos vais a hablar de esas cuestiones, la innovación
como elemento dinamizador, como catalizador de la transformación digital y la sostenibilidad. Alberto, todo tuyo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, os voy a presentar, os voy a dar algunos datos de las organizaciones y empresas que hoy nos acompañan. CESEFOR es una fundación con sede en Soria, cuyo objetivo es el desarrollo integral del sector forestal al promover la sostenibilidad, la innovación y la investigación en todas las áreas productivas, a la vez que apuesta por la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. A continuación tenemos a Tomás, que bien, es presidente de Conecti, del clúster Conecti, pero también es consejero delegado de Proconsi, que es una empresa con sede en León, tecnológica, especializada en el desarrollo e integración de soluciones informáticas para todo tipo de empresas. Tiene más de 3 décadas de experiencia, un equipo multidisciplinar de más de 120 profesionales y cuenta con más de 5.000 clientes en el ámbito nacional e internacional, tanto privados como públicos. Y Ángel, del Grupo Shibuya, también tiene sede en León. Fue fundado en 2016 por 2 jóvenes emprendedores leoneses. Es propietario de los restaurantes de las cadenas Shibuya y Kamado, que espero que todos conozcáis, ya habéis sido clientes y si no, os animo a que vayáis. En 2022 su facturación superó los 51 millones de euros, casi nada, con una plantilla de 700 trabajadores y una red de 50 restaurantes repartidos por toda España. Y también Ángel recientemente es premio al mejor director de marketing de nuestros premios, de los premios Castilla y León Económica, que teníamos un evento el 4 de mayo en Valladolid. Estáis todos invitados, ¿veis? He aprovechado para hablar de mi libro y Ángel es el director en la categoría de mejor director de marketing. Pues empezamos contigo, Pablo. Desde CESEFOR estáis haciendo una apuesta muy fuerte por la transformación digital y la sostenibilidad. Explícanos algunas de las principales actividades que estáis haciendo en este ámbito. Bueno, CESEFOR nos enmarcamos dentro de los centros que formamos parte de la red de centros tecnológicos de Castilla y León y tenemos una vocación clara de apoyo al sector empresarial en 2 ámbitos, ¿no? En el ámbito de la innovación, especialmente investigación, pero sobre todo en la innovación, y en el ámbito de la transición hacia o las oportunidades que deriva de la transición ecológica, ¿no? De ese cambio del modelo productivo o de las oportunidades derivadas del cambio de esa economía lineal a esa economía circular basada en los recursos naturales. Entonces, bueno, el foco que nosotros hacemos es acompañar a las empresas, ayudarlas en los procesos de innovación. Hemos escuchado a lo largo de la mañana la importancia que tiene en este entorno competitivo, ¿no? En este entorno de competitividad ya no solo local o regional, sino mundial, las necesidades de innovar, de desarrollar nuevos productos, de desarrollar nuevas soluciones para atender a ese mercado, ¿no? Pues ahí es donde nosotros acompañamos a las empresas, siendo como el pequeño centro, el pequeño departamento de I+D de muchas pequeñas empresas que obviamente, como no ese tejido empresarial que tenemos en Castilla y León atomizado y pequeño, pues no pueden permitirse tener ese departamento. Entonces, acompañamos a las empresas en ese proceso de I+D interno. Y en ese proceso y en esa línea trabajamos mucho la digitalización. ¿Por qué? Pues porque mucha de la innovación está relacionada con la transformación digital, ¿no? Y el aprovechar las oportunidades que brinda la transformación digital. Tomás, en vuestro sector siempre, bueno, una demanda o una queja, ¿no? Cuando hablas con colegas de tu sector, empresarios de empresas tecnológicas en Castilla y León, uno de los principales problemas, y yo creo que tal vez el principal, es que no encontráis a profesionales cualificados para abordar proyectos, para crecer. Esto es un problema grave. ¿Cómo lo estáis abordando? Bueno, la verdad es que es el principal problema que tenemos ya desde hace bastante tiempo. Estamos ahora en una sociedad bastante globalizada que ha introducido distintos parámetros que complican aún más la situación, unido a pues, toda la inyección de fondos que está habiendo para incluir la digitalización en todos los procesos de la vida humana y laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el problema que estamos teniendo es que no haya profesionales. De FP nos nutrimos muchísimo,
más que de la universidad. Y además en Castilla y León tenemos la suerte de tener unos 12 centros, creo recordar, aproximadamente, con temas de tecnología dedicados al mundo de la informática. Pero también tenemos unos 10 títulos de grado en las universidades, ¿no? Es decir, que podríamos decir que estamos hablando de unas 900 personas profesionales que salen todos los años. ¿Y dónde están? Pues el problema grande que hay es que no están adecuados, y eso se ha dicho anterior en las exposiciones, a lo que necesitamos las empresas. Lógicamente, yo estoy hablando de un sector de las tecnologías. Como presidente de la Confederación Nacional de Tecnologías, tengo una visión del país, ya no solo de Castilla y León, y es algo que no ocurre solo aquí, sino que está ocurriendo en toda España, en toda Europa y en todo el mundo. ¿Y por qué o a qué se debe? La tecnología avanza muy rápido, que es de lo que me toca hablar en la parte TIC. Y en ese avanzar tan rápido, los curriculares, toda la oferta formativa que se está dando, no está adecuada a las necesidades reales. Entonces, para captar y retener talento, que son dos palabras que se están utilizando mucho y sobre todo en política, nadie se ha parado a pensar que quiénes son los que captan y retienen talento. Pues somos realmente las empresas, porque si tienes un proyecto de empresa bonito, que guste, puedes captar a ese profesional y retenerlo. Es una cuestión ya de una serie de herramientas que hay que poner en marcha, entre las que está, lógicamente, el sueldo, ¿no? Ahora mismo, fíjate, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, el 80 y pico %, yo creo que es un 85%, no encuentra a los profesionales. ¿Qué está ocurriendo? Que canibalizamos a los de las empresas. Es más fácil subir 10.000 euros a un junior que ha salido para cubrir un puesto que formarle. Con eso hay que romper, porque eso al final es una burbuja. Ahora mismo estamos viviendo en una burbuja total. En este caso, en Europa, por el tema de los fondos, y en España los fondos Next Generation están inyectando una serie de dinero, que están avanzando todo lo que son las inversiones en nuevas tecnologías, que lo que hacen es que no tienes profesionales suficientes. Es que hay proyectos a los que no te puedes presentar, pero no es porque no los haya. Nosotros hemos hecho una prueba de concepto, que luego, si quieres, hablamos de ella, en los temas de colaboración público-privada, que ha funcionado. Ha habido 101 solicitudes. Solo hemos podido elegir a 20 de esos para prepararles. Y en este sentido, lo que necesitamos ahora mismo en España, en Castilla y León, es preparar a los profesionales para la velocidad a la que va esto. Ni la inteligencia artificial va a sustituir a las personas. Sí que es verdad que hay elementos dentro de los temas laborales que van a ser sustituidos, pero yo creo que hay una parte del cerebro, que es la parte derecha, donde está la creatividad y toda la intuición, la visión, etcétera, que eso es insustituible por una máquina, por muchos conceptos que la hayamos metido en toda su red neuronal para sacar esas conclusiones que antes exponía el director. Entonces, no es que vayan a no necesitarse, no es que se vayan a sustituir. Habrá tareas que se sustituyan y tendremos, como se ha dicho muy bien, que readaptar, ¿no? Pero esa readaptación al ritmo que vamos, con los conocimientos que se trasladan en los centros, no es la adecuada. Hay una FP dual que está funcionando, pero en nuestro sector no es precisa. ¿Por qué? Pues porque, mira, ChatGPT empezó en noviembre a salir la última versión y estáis todo el mundo hablando del ChatGPT, pero bueno, existe el Copilot para el tema de programación, existe el DALI, existen otra serie de inteligencias y las que veremos, ¿no? Lejos de que eso haya salido y estemos hablando de ello, no lo estamos integrando en cómo hacerlo visible a través de los procesos. ¿Qué es lo que se necesita para activar una red neuronal de este tipo y desarrollar un proceso dentro de una solución empresarial? ¿Alguien lo está? No, te tienes que ir a un máster o te tienes que ir tal. Entonces, lógicamente, a las empresas nos toca formar a esos profesionales. Y en la dual, que está muy bien para el sector, lo que le pasa es que te tienes que ceñir a un programa. Y ese programa, bueno, a veces nos lo saltamos, está claro, porque si no,
no nos valdría para nada. Ese programa es el que tendría que estar abierto. Tiene que ser una colaboración público-privada de verdad y donde la mayor parte de las empresas que tenemos en Castilla y León y en Europa son pymes y micropymes. Es decir, que sus medios son escasos para la formación. Igual necesitan un profesional y andan formando de uno en uno. Sí. No les valió y repiten. Ángel, en tu sector pasa lo mismo. Yo tengo amigos empresarios de la hostelería en Valladolid, en Burgos, también en León, y siempre les oigo decir que no crecen porque no encuentran gente, no pueden duplicar turnos, no pueden duplicar comedores, no pueden abrir restaurantes porque no encuentran profesionales. Lo vuestro es encomiable, vamos, tener 51 restaurantes y una plantilla de 700 personas en vuestro sector, me parece de ciencia ficción, vamos. Seguro que la inteligencia artificial esta que antes utilizaba Agustín, le das cómo resolver ese problema y le sale humo por las orejas, vamos. ¿Qué estáis haciendo vosotros para haber abordado desde el punto de vista de los recursos humanos un crecimiento tan galopante en tan poco tiempo? Correcto, así es. Nosotros no somos ajenos a la problemática ahora mismo multisectorial, como ha indicado Agustín en su ponencia. El sector de la restauración y más concreto el de la restauración organizada, que es donde trabajamos nosotros, viene padeciendo este problema de manera muy acentuada desde la pandemia, como se ha citado también en otras ponencias. Y nosotros básicamente lo que estamos apostando es por trabajar muy a fondo toda la parte de recursos humanos. Le hemos dado una vuelta y hemos incorporado un departamento de People, que es una simbiosis entre el marketing y los recursos humanos, con el fin de poner en el centro al cliente interno, que llamamos en este caso, ¿no? Al trabajador, ¿no? Igual que en marketing ponemos en el centro al consumidor, con estas políticas nuevas y disruptivas, en este sentido, tratamos de poner al futuro empleado en el centro de todo el proceso, ¿no? A través del departamento de People, a través de misión, visión y valores y a través de otras palancas como la formación. Nosotros sí que apostamos por la formación, pese a ser un sector que tradicionalmente no ha apostado por ella, el sector de la restauración. Nosotros ahora mismo tenemos un Shibuya Academy, que es pionero, un departamento de formación compuesto por 6 personas, creando programas de formación con plataformas tecnológicas detrás de ese programa, tanto a nivel online y sobre todo apostando mucho por dispositivos móviles para que cualquier persona en sala, cualquier persona en cocina se pueda formar rápidamente con un dispositivo móvil y demás. Por ahí van un poco los tiros, ¿no? de la apuesta de Shibuya, del Grupo Shibuya, por dar una vuelta a los recursos humanos y tratar no solo de atraer talento, sino de fidelizarlo, ¿no? Ya más que retenerlo, que es un concepto ya que empieza a quedarse un poco, sino de fidelizarlo, porque es la clave de evitar la rotación que tenemos, que es altísima, porque hemos hablado aquí de problemas, ¿no? Problemas de atraer personas, problemas de atraer personas cualificadas, que nosotros también tenemos ese problema, ¿no? De atraer personas con formación en cocina o formación en restauración en servicio de sala, que aunque hay ciclo básico, ciclo medio y superior, nos está costando también, pero también nos está costando sobre todo eso, atraer personas que encajen con nuestra filosofía, con las soft skills que un poco que le pedimos a la gente en cuestión de valores y demás, ¿no? Con lo cual o apostamos un poco por eso, por esa disrupción y por la formación, o realmente las pasamos canutas, hablando en términos un poco castizos, ¿no? Para realmente tener personas en esos 51 restaurantes que hoy inauguramos el número 51 en Burgos esta noche, que nos den servicio. Pablo, estamos hablando de retener, captar primero talento, luego retenerle o fidelizarle. Si esto es difícil en Castilla y León, en las ciudades, pues no me quiero imaginar lo que es en el ámbito rural, que el sector forestal, el sector de medio ambiente, casi todas las empresas tienen sus sedes en el ámbito rural. Entonces, ¿cómo vosotros resolvéis este problema de captar y fidelizar a profesionales que encima tienen que desenvolver su tarea en un ámbito rural? Sí, a ver, el sector, pues bueno, como otros sectores, sufre de la dificultad de la atracción, ¿no? Igual que otros sectores que hemos visto, se ha hablado de la construcción, bueno, pues son sectores que han perdido el atractivo y las necesidades de personal están, pero han perdido el atractivo. No es una cuestión a veces ni siquiera salarial, que hay veces que sí, pero hay determinados empleos que ni siquiera son por cuestiones salariales. Hay gente que se ganaría la vida mucho mejor trabajando a nivel de ingresos, trabajando en algunas de las empresas forestales que en muchos otros sitios en el ámbito urbano. Pero no hay un atractivo. A día de hoy la situación es un poco, en ese sentido, dramática, de que no se puede atender.
Hay sitios que ya han pasado por esto y hay sectores que ya han pasado por esto. Me ha gustado que Agustín ha utilizado el ejemplo de la incertidumbre, ha escenificado la incertidumbre con un bosque, ¿no? Desde el día que lo plantas hasta 50 años después que empiezas a obtener sus frutos, ¿no? Yo recuerdo hace casi 20 años ya en Nueva Zelanda, país, planteó estas problemáticas. No tenía ni inversión necesaria, ni la capacidad inversora, ni el personal para hacer frente a la gestión de los bosques, para hacer productos de alta calidad con la madera. Y tomó otra decisión. Fue, ya que no puedo ir ahí, voy a ir a la industria. Invirtió en generar productos tecnológicos a partir de madera de poca calidad. Y entonces trasladó un problema de no tener recursos, no tener personal en el bosque, a una oportunidad y consiguió hacer productos muy competitivos que comercializó, que a día de hoy se comercializan a través de todo el mundo, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en desarrollo industrial. Yo creo que también este es un tipo de planteamientos que nos tenemos que hacer y ahí necesitamos, claro, el engranaje entre la formación profesional, pero también todo la estrategia. Y se ha mencionado ligeramente esta mañana, ¿no? Pero me aventuro a una cosa, ¿no? Un elemento clave en el cual nosotros tendríamos que ya dar un paso adelante y es el tema de la industrialización en el sector de la construcción, por ejemplo, ¿no? No podemos pensar en seguir haciendo las cosas de la misma manera que hacíamos antes. Tenemos que apostar por otros modelos donde va a haber otros empleos de futuro, donde van a ser de más calidad, no van a ser penosos, pueden ser atractivos y además pueden generar más valor añadido y más beneficio para las empresas. Y este es un elemento clave, la industrialización de la construcción. Pero vamos un paso atrás y decimos, ¿cuál es la política que hacemos en Castilla y León en esto? ¿No? Pues no estamos alineados. Entonces necesitamos estrategia y política y yo creo que ahí es donde viene la FP a cubrir también esas oportunidades. Entonces, igual a veces tenemos que pensar de forma diferente, no va a ser igual que lo hacíamos antes, no podemos ir a por esos mismos tipos de empleo, sino vamos a pensar de forma diferente y generar esas oportunidades, que son muchas las que tenemos. Sí, Tomás, con la pandemia se implantó y se generalizó el teletrabajo, que antes parecía una entelequia, pero ya todas las empresas, pues casi todas, quitando algunas que son más presenciales, casi todas las empresas apostaron por el teletrabajo. Acaba la pandemia, bueno, empieza a ser semipresencial y vosotros, las empresas tecnológicas de Castilla y León, que sois el 99% pymes, os encontráis con un problema, que es que con el teletrabajo hay OPAs hostiles hacia vuestros empleados desde Estados Unidos, desde la India, desde muchos sitios, y que os están captando a profesionales que ya teníais dentro de vuestras estructuras y de repente veis que empiezan a teletrabajar para grandes multinacionales y que, lógicamente, es difícil competir como pyme ante las condiciones que ponen estas multinacionales. ¿Es un problema que se está agravando, se está parando? Bueno, la verdad es que tienes toda la razón. Es un problema que hemos empezado a tener desde la pandemia para acá y han venido a captar nuestros profesionales, compañías con nombre, ¿no? Al final, todo profesional cuando comienza de junior, lo que busca es intentar empezar su actividad laboral en una gran marca. Y cuando te viene una compañía que está en Estados Unidos y te ofrece sueldo de Estados Unidos, que estamos hablando de $95.000, unos 93.000 euros, y estás en tu tierra trabajando, pues es muy difícil competir, porque el mercado de Estados Unidos consume tecnología a un ritmo y una cantidad totalmente diferente a la que estamos acostumbrados aquí, con lo cual ahí tenemos un gran reto las empresas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo estáis viendo todos en las noticias, que las compañías, todo lo que ocurre en Estados Unidos 2 o 3 años después nos viene aquí. Y ahora las compañías se han dado cuenta de que no están en proyectos rentables. Meta ha despedido un montón de gente, va a despedir más. ¿Cuál era su estrategia? Su estrategia es hundir a la competencia. Entonces, al final, ha habido empleados que se han ido para no hacer nada. Es que trabajo menos o no trabajo nada, pero ahora mismo ya es que no trabajas nada. Entonces, si te has pasado 1 año, 2 años cobrando ese dinero, pero ahora vas a estar en el paro X tiempo. Sí es cierto
que eso mismo nos está pasando con el dinero de Europa que ha llegado para las inversiones, que lo que promueven son tantos proyectos que al final la escasez de profesionales, un profesional en tecnología no lo preparas en un mes, en 2 meses, necesitas por lo menos un año. Entonces, es muy difícil conseguir esos profesionales para un proyecto que te acaba de salir y ponerlo en marcha, porque necesitas un ciclo de formación interno en la empresa. Entonces, durante ese año que les has formado, tú les tienes, pero que durante los últimos meses te aparece una compañía X que viene a hacer un proyecto Y por el cual tiene que justificar tener a unos profesionales y le da igual la capacidad que tengan. Cubre el puesto, cumple con el pliego y al final lo que está ocurriendo es lo que ya ocurrió en Boecillo, que tú lo conoces. Sí. Toda la inyección de dinero y al final ¿en qué quedó? Que luego se fue yendo los fondos y desapareció todo, ¿no? Entonces la burbuja que estamos ahora viviendo es tipo alas.com. Y por eso surgen, como en Francia, los nuevos conceptos de corpo working. Vamos a intentar generar unos entornos de trabajo totalmente diferentes donde la gente pase de trabajar en casa a un ambiente de trabajo colaborativo. Si es que al final el ser humano necesita la colaboración para sacar adelante las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un reto que tenemos, pero que yo creo que va a ir variando en cuestión de 2-3 años. A partir del 2025, cuando acaben los fondos, veremos, como ocurrió en el 2007 con la otra crisis, profesionales que va a haber que recogerlos en las empresas ya con proyectos reales. Y eso es algo que los profesionales que salen de los estudios no saben, porque la familia, cuanto mejor esté su hijo y más cobre, mucho mejor. Entonces falta una cultura de las habilidades soft, que antes se dijo también, que es muy interesante, el compromiso y la implicación. Y tienes que buscar una estabilidad a largo plazo con una carrera dentro de la empresa que te dé pues una calidad de vida. Lo demás te vale para cuando tienes 20 y pico años hacer el salto, pero después en nuestro sector, a partir de los 30 y algo, ya no son interesantes esas edades. Ya no son más interesantes los jóvenes. Yo opino diferente, prefiero a la gente con más experiencia en ese sentido. Sí, Ángel, en vuestra empresa, que está creciendo mucho y estáis apostando por la sostenibilidad, las nuevas tecnologías, ¿cuáles son los nuevos perfiles que estáis demandando? Espero que no haya robots, como vemos a veces en los vídeos de los restaurantes japoneses en Tokio y por ahí, que ya te atiende un robot. A mí eso me parece dramático, ¿no? Explícale a un robot que quiere la tortilla de patata con cebolla. Él igual no lo entiende. Entonces, en vuestra empresa, ¿cuáles son los nuevos perfiles que estáis con mayor demanda dentro de las tecnologías, dentro de todo el tema de sostenibilidad? Nosotros, al estar en el sector de restauración organizada, funcionamos casi como una industria, ¿no? Realmente, ¿no? Tenemos 51 restaurantes, como has comentado, pero tenemos un bloque logístico en el cual movemos todas las semanas casi 40 toneladas de mercancía a nuestros locales, donde necesitamos también profesionales del sector de la logística para hacer posible todo eso. En oficinas centrales tenemos ya prácticamente 35 personas trabajando en todas las áreas, área de recursos humanos, área de marketing, área de operaciones, con lo cual demandamos todo tipo de perfiles, básicamente, ¿no? Lo que sería prácticamente en una industria, ¿no? En la parte de restauración, pues demandamos perfiles, lógicamente, que tengan estudios de dirección de cocina, de servicios de restauración, que sepan atender en sala, y la tecnología para nosotros es un factor fundamental, pero todavía no estamos en ese momento de la robótica en nuestro restaurante, lógicamente, porque primero tenemos que evangelizar mucho con lo que vendemos, ¿no? Es un producto que todavía no es muy conocido, todavía falta mucha penetración de mercado en ese sentido. Apostamos mucho por la venta sugerida, ¿no? Que nuestros profesionales estén bien formados en vender bien el producto, ¿no? Con lo cual ahí huimos un poco de todo ese tema de robotización. Sí que apostamos mucho por la tecnología a otros niveles, ¿no? Para mantener todo ese sistema funcionando e engrasado, evidentemente necesitamos tecnología puntera en el sector de lo que serían los ERPs,
rapidez, ¿no? Que es, para nosotros es fundamental, ¿no? Tener un ERP que funcione a las mil maravillas, ¿no? Y luego, de cara al cliente, como estamos apostando mucho por el marketing, por branding y por la customer experience, necesitamos mucho tener un CDP, ¿no? Que es lo que ahora sustituye a los CRMs, ¿no? Una Custom Data Platform en el cual podamos tener en todo momento los insights del cliente y podamos en todo momento hacer campañas personalizadas, ¿no? Que es lo que se lleva ahora en el sector, ¿no? Lo que están haciendo los grandes como McDonald's, Burger King y demás, ¿no? Por ahí van los tiros. En ese sentido, pues necesitamos personas que dominen un CDP, informáticos, gente que tenga esa simbiosis entre el marketing y la tecnología, ¿no? Por un lado, y también en recursos humanos, como os comentaba antes, por el tema que estamos haciendo de people, personas que también tengan ese bagaje, ¿no? De trabajar con personas, pero trabajar con nuevos sistemas, ¿no? Ahora trabajamos mucho, por ejemplo, la marca empleadora, queremos aparecer como tal delante de los posibles candidatos que quieran trabajar con nosotros. Ahí estamos demandando gente que realmente domine ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestro departamento de people está dominando muy bien, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Que se supone que alguien de recursos humanos no tocaría, ¿no? Esa plataforma. Sin embargo, lo está llevando la gente de recursos humanos, la plataforma LinkedIn, ¿no? Estamos haciendo un proceso de inbound recruiting, por ejemplo, que es una palabreja así rara, ¿no? Que son conceptos de marketing. La gente de recursos humanos está empezando a dominar conceptos de marketing, ¿no? Para realmente poder hacer que sea verdad lo que contamos en la marca empleadora, hacerlo realidad, ¿no? Estamos haciendo mucho el tema del Customer Journey, pero enfocado a recursos humanos. Tienen que dominar todo el tema de Adventure, ellos lo llaman la aventura del trabajador, ¿no? El trabajador es exactamente lo mismo que el customer de cliente, ¿no? Tienen que dominar todo ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual ya son perfiles muy híbridos, ¿no? Perfiles muy transversales. Es lo que estamos empezando un poco a reclamar y no es fácil de encontrar ese tipo de perfiles. Ahora, vosotros habéis integrado hace poco, recientemente, el Instituto de Biotech para potenciar todas las líneas de biotecnología, que lógicamente son profesiones del futuro. ¿En qué estáis trabajando en el ámbito de biotecnología? Bueno, pues efectivamente pues el Instituto de Biotech es un instituto ubicado aquí en León, dedicado a biotecnología, que ha tenido una existencia pues casi de 30 años y desgraciadamente pues hace 2 años entró en un proceso de concurso que acabó en liquidación y bueno, pues nosotros CSFOR, que al principio estábamos un poco alejados de lo que hacía Inbiotech, vimos un poco la oportunidad y también un poco el compromiso con Castilla y León, ¿no? De ver si podíamos echar una mano, ¿no? Al final acudimos a la liquidación y hemos incorporado ese centro, está aquí ubicado en León, que ahora es el área de biotecnología de CSFOR y en el que estamos trabajando fundamentalmente la biotecnología aplicada a los recursos naturales, llevada a un ámbito donde Castilla y León es líder a nivel nacional y muy bien posicionada a nivel europeo, pues vamos a incorporar esa nueva tecnología, esa biotecnología, para generar todos esos productos, innovaciones. A día de hoy estamos trabajando sobre todo con aspectos de valorización de recursos forestales, también lucha contra plagas. Hay un ámbito muy grande de desarrollo y de oportunidades ahí. ¿Y cómo ligamos esto también un poco con el objeto de hoy, ¿no? Y va ligado un poco y me gustaría incidir, que comentábamos aquí, ¿no? El tema de qué perfiles profesionales buscamos y qué competencias. Al final nos damos cuenta la importancia, la clave de las competencias transversales. O sea, esto que se empieza a trabajar, yo sé que Agustín ahí está detrás de ello, hay que ponerlo en un primer plano. Y a lo mejor también hay que repensar si esas competencias transversales están bien ubicadas en los esquemas tradicionales de la FP. En el sentido que me parece que nos movemos como una especie de mundo de dos velocidades, ¿no? Que hacen todavía más difícil esa predicción de las necesidades futuras. Nos movemos en un entorno cambiante de altísima velocidad, donde vemos que las empresas tienen necesidades, identifican cuestiones con unas necesidades y unas oportunidades muy rápido y que hay que adaptarse rápidamente a conseguir esas oportunidades, y nos movemos en un mundo de la FP que parece como una especie de monstruo, ¿no? De que hasta que se genera un ciclo, hasta que detectamos la necesidad, hasta que ponemos los medios, hasta que integramos esas capacidades, pues llegamos tarde. Y además llegamos tarde en un momento donde
llegar tarde significa perder trenes que son muy difíciles de recuperar. Y termino, ¿no? Yo creo que tenemos que ser disruptivos también en esto. Tenemos que posicionar a la FP en otro lugar. Seguimos hablando, siempre volvemos a hablar de la comparación entre la universitarios, la educación obligada. Tenemos que posicionar a la FP en otro lugar y en otra manera y en otra forma de concebirla. Y es muy difícil juntar esto cuando es una administración pública la que tiene la responsabilidad de llevarlo, pero es que tenemos que pensar de otra manera. Yo no soy quien para atreverme a lanzar, pero hay que ir a otros modelos de gestión. No sé si es una agencia, es algo, otras formas más dinámicas en las que podamos hacer ese match entre la necesidad y la oferta y trabajar como en un tiempo real y ubicando todas esas competencias que entendemos como claves rápidamente en el sistema. ¿Eso ocurre en vuestro sector, Tomás, que los estudios de FP relacionados con las nuevas tecnologías no son atractivos para los alumnos o sí que son atractivos? A ver, lo que hemos comprobado es que sí, que son atractivos. Los alumnos se están incorporando a distintos centros de formación donde está todo el tema de informática, redes de comunicación, etcétera. También ocurre en la universidad. Sí que es verdad que tenemos un problema con las mujeres, que se ha dicho antes, que no sé por qué no conseguimos que entren en las STEM, pero en este momento, vamos, yo creo que son totalmente atractivos. Otra cuestión ya es que se centren en lo que necesita el mercado, ¿no? Y ahora mismo, pues en el mercado estamos faltos de 120.000 profesionales largos. Estamos con nuevas tecnologías en las que en primera línea con un 29%, creo recordar, está todo el tema que tiene que ver con el análisis del dato, que antes se nombraba todo lo que son Big Data, Data Science. Luego está y sigue estando como segunda opción con otro 22% por lo menos todo el tema de ingeniería de software, y ahí tenemos toda la parte de desarrollo, porque la inteligencia artificial sí la utilizamos y para eso tenemos software como el Copilot que estamos probando o la nueva versión de ChatGPT, pero te vale para hacer rutinas, etcétera, muy concretas que te pueden avanzar el trabajo hasta un 55%, pero siempre se va a necesitar un senior liderando las partes más creativas y otra serie de cuestiones, ¿no? Porque, como vemos, se basa siempre mucho en datos, pero falta un componente humano que no va a tener la parte de inteligencia artificial, por lo menos de momento, y es que viene la parte cuántica, que la tenemos ahí ya encima. Entonces, con todo lo cuántico de aquí a 2 años, en este año estamos hablando ya de ordenadores cuánticos con unos qubits ya interesantes. IBM presentará en breve con uno de más de 1.400 qubits. Y es que a la velocidad que vamos en 2 años estamos hablando del 1.000.000 de qubits. Y ese ya es el punto de inflexión, todo en la nube. Si hace un tiempo fue cloud, que es otra de las áreas en las que se precisan profesionales, la parte de cloud computing, está después del cloud la ciberseguridad. Y bueno, luego hay otras áreas como la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pues con todo lo que nos viene, estamos en el año de la eclosión, todos hablamos de la inteligencia artificial, pues en cuestión de nada, que ya estamos haciéndolo, mezclaremos esto con lo cuántico y entonces todo estará hiperconectado por unas velocidades increíbles. Ya no hablemos del 5G dentro de todo esto. Sí. Entonces, bueno, la demanda de profesionales va a ser para todas estas especialidades que hoy día he nombrado, pero es que van a aparecer nuevas. Sí, Ángel, como estamos hablando de innovación, cuéntanos algo de lo que estáis haciendo. Nos has dado antes unas pequeñas pinceladas desde lo que llamáis Academy Shibuya en el ámbito de los recursos humanos. Ponos algunos ejemplos. ¿En recursos humanos? Sí. Recursos humanos, lo que te comentaba antes, ¿no? La apuesta por la marca empleadora para nosotros es fundamental, el atraer
a nuestra organización a personas casi como si fueran clientes, ¿no? Ahí estamos trabajando muchísimo el perfil de LinkedIn, que animo a todos los que están aquí presentes y que tengan empresas a que lo hagan, ¿no? No desde el punto de vista de publicar ofertas, sino darle un paso más allá, ¿no? Realmente aparecer atractivos y realmente luego trabajar mucho toda la experiencia del empleado desde que entra hasta que sale por la puerta, ¿no? Lamentablemente la gente tiene un ciclo y muchas veces se termina yendo o no contamos con él, ¿no? Tiene que tener desde que entra, ¿no? La parte de onboarding, un acompañamiento durante todo el ciclo que trabaja con nosotros. Ahí aplicamos mucha tecnología, hacemos encuestas de satisfacción del empleado, algo también bastante innovador en el sector, con lo cual el objetivo es que en todo ese ciclo que esté con nosotros realmente se sienta arropado, se sienta a gusto, porque si no hay un problema, ¿no? La infidelidad está, en este caso, a un clic o, como decimos nosotros, a una parada de metro. A nosotros nos ha pasado en restaurantes de Madrid que hay gente que se nos ha ido porque, y nos ha pasado varias veces, al principio nos hacía un poco casi de gracia, ¿no? Y luego realmente lo vimos que era un problema. Se nos ha ido gente porque tiene una parada de metro antes su domicilio que en nuestro restaurante se ha ido a otro restaurante, ¿no? O sea, porque llega a casa un poquito antes, ¿no? Con lo cual, en fidelidad decimos que está una parada de metro, ¿no? Con lo cual, si no trabajas todo eso, terminas estando muy expuesto a todo este tema de retención de talento que nos pasa, ¿no? Estamos trabajando mucho ahora en misión, visión y valores, que va muy relacionado con las soft skills. Creo que el tema de los valores en la empresa es algo fundamental. Nosotros hemos establecido 4 valores muy interesantes desde el punto de vista para la gente, para retener, ¿no? El rock and roll es nuestro valor principal, ¿no? La gente que piense que viene a trabajar a pasar el rato y que no viene a una empresa muy dinámica, somos una startup, básicamente, en la cual los procesos cambian muy rápido. 52 restaurantes en 6 años implica una velocidad de trabajo altísima. Si no estás preparado para soportar ese ritmo, vas a estar mal en Grupo Sibuya, ¿no? Con lo cual, estamos trabajando mucho esa parte también y, por supuesto, todo el tema de formación que te comentaba antes, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya con esta intervención, para no irnos ya de tiempo, damos por concluida la mesa redonda. Yo creo que Pablo, Tomás y Ángel se merecen un aplauso. Y ya damos por concluido ya el foro. Muchas gracias.